Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa. Nosotros conversamos, le damos la bienvenida en este su programa. Y bueno, en esta noche, como siempre, tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a comenzar. Y para eso presento a los panelistas que hoy nos acompañan. Primeramente presento a Ángel, bienvenido. La paz del Señor a mis hermanos aquí en el panel y también la paz del Señor, la paz de Cristo a todos los radioescuchas. Y les invitamos a que nos acompañen en este tema tan importante e interesante. Y también que pues mediten. Vamos a meditar porque esa es la invitación para una meditación. Vamos a examinar en lo que, pues qué es lo que se está enseñando en mi iglesia. Si es que está verdaderamente la revelación de Dios o se está enseñando una tradición de hombres. Así es, Ángel, y también presentamos a Isaías que nos acompaña, bienvenido. Pues yo pague César, siempre pues se agita mi corazón, ¿verdad? Porque es una emoción estar aquí, a más de pues un honor, ¿verdad? Estar sirviendo en en este trabajo, y siempre nuestro ánimo de prepararnos es por la gente que nos escuche. No traemos cualquier cosa que nos encontremos por ahí o que nos hayan dicho, sino siempre profundizamos con la ayuda de Dios en estos temas, para que si hay alguna alma, como lo ha dicho el varón de Dios, ya predestinada por Dios, que escuche esta palabra, pues abra sus ojos, abra su entendimiento, y pues ese es el propósito que perseguimos en estos temas y en estos programas. César, Dios te pague por la invitación. Así es, también le damos la bienvenida a Dina, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? La paz del Señor a todos ustedes. Es un placer estar con todos ustedes en esta noche, ya que ciertamente, como lo mencionaba nuestro hermano Isaías, es una grande satisfacción poder estar compartiendo con ustedes este momento. Quiero darle a ustedes a conocer dónde ustedes nos pueden encontrar. Estamos en 900 AM Radio Cali en Los Ángeles, o también por internet estamos en www.nosotrosconversamos.com o www.lldmusa.org. Nos puede también dejar sus correos electrónicos, alguna pregunta que tengan, algún comentario, quisieran saber acerca de alguna información, nos pueden escuchar o mandar sus emails a radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros conversamos@yahoo.com. A través de nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Nosotros Conversamos, y en Twitter, en @nconversamos. También quisiera aprovechar en este día, que es un día de alegría para nosotros, que tenemos nuestro compañero César, que le concede un año más de vida. Queremos felicitarlo, esperamos que Dios te bendiga. Así es, hermano Mike, también damos la bienvenida. Dile para hermano César. Para nosotros es una oportunidad, y para todos radio escuchantes, sabemos que eso es una oportunidad de explorar y con vasos bíblicos y también vasos comprobados históricamente podemos buscar lo que es la verdad con esta confianza, como decía el Señor, el que busca halla.
Así es, hermano Mike, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que está muy interesante y ojalá también a todas las personas pues nos sirva. Vamos a platicar hoy de algo muy importante, es decir, lo que es la tradición católica, lo que es la Biblia y lo que es también la revelación de Dios. Son tres cosas de las cuales de alguna manera dice la Iglesia Católica están relacionadas. Otros dicen que es lo mismo. Y nosotros a lo largo del tema vamos a ir hablando precisamente de esa diferencia que existe entre ambas. Sabemos y entendemos que existe la Biblia, el testimonio de la palabra de Dios. Conocemos y entendemos también perfectamente que debe existir o existe en tiempos actuales también la revelación de Dios. Pero en lo que no estamos pues muy de acuerdo es en que ellos afirman que la doctrina que predicaron los apóstoles, que enseñó Jesucristo y que decimos después estuvieron enseñando también los apóstoles, se le llame tradición apostólica, como le llaman ellos. Entonces vamos a ir hablando de varias cosas para que se quede con nosotros y al final de nuestro tema vamos a descubrir realmente qué es lo que debe de haber en la iglesia y cómo es lo que también lo manejan ellos desde qué punto de vista. Entonces vamos a manejar varias cosas, varios términos por los cuales es muy importante que esté al pendiente, tome su libreta, su lápiz también para que apunte los datos que vamos a mencionar también a continuación, que son muy importantes, muy interesantes. Entonces, para iniciar nuestro tema del día de hoy, decimos nosotros, hablando de que existe, por ejemplo, bueno, voy a empezar mejor para que la cosa sea más sencilla, hablando de los puntos de vista de los católicos y de otras personas para que nosotros nos vayamos metiendo a nuestro tema. Algunos tienen la idea, por ejemplo, muchos evangélicos, hablo ahorita de los evangélicos en general, casi la mayoría de ellos dicen que actualmente la Biblia es todo lo que necesitamos, o sea que ya no debe haber un hombre de Dios, que ya no debe haber un apóstol del Señor, que porque la Biblia tiene todo lo que necesitamos para la salvación, que en ella contiene toda la revelación y que ya no necesitamos más. O sea, algunos se limitan solamente a la Biblia, esa es su manera de pensar, su manera de ver las cosas. La Iglesia Católica no, aunque tienen la Biblia, ellos dicen que también tienen revelación de Dios actual y que esa revelación de Dios pues la recibe el Papa en turno, de manera que los dogmas que ellos hacen o dictan a la iglesia en el tiempo que sea, dicen que son revelación precisamente de Dios, porque eso es lo que quiere decir un dogma, es algo dicen que ellos que es revelación de Dios hacia ellos. Otros dicen de otra forma, otros descartan por ejemplo a la Biblia porque dicen que carece de autenticidad y niegan que sus escritos sean válidos y dicen solamente que la persona que lo dirige es la que pues Dios le dice lo que tiene que hacer y que no. Entonces estamos viendo las diferentes posturas de cada iglesia, de cada denominación y qué importante es que nosotros entendamos pues cómo son realmente las cosas. Entonces es el propósito del programa, ¿verdad? Primeramente que entendamos qué es lo que estableció nuestro Dios en su iglesia, quiénes son los destinatarios de dicha revelación y quiénes también, de qué manera podemos identificar cuando es una revelación de Dios y cuando es una revelación de hombres. Entonces todo esto vamos a platicar en este día. Y yo decía, hablando, pues ahorita dejando a un lado a los evangélicos y centrarnos un poco en lo que piensa la Iglesia Católica, decimos ellos hasta incluso en su Biblia el término de evangelio y el término de doctrina lo han sustituido por la palabra tradición. Y cuando la palabra tradición viene a nuestra mente, pues casi siempre lo asociamos a costumbres, a enseñanzas, a credos, a tradiciones, valga la redundancia, que se hacen ya en una familia o en una iglesia y que se van pasando de generación en generación. Pero más que ese tipo de, o más que esa tradición que es la más común por su palabra, por su significado, ellos le llaman tradición a la doctrina apostólica. Ellos le llaman, en lugar de evangelio y en lugar de decir doctrina apostólica, le llaman tradición apostólica. Y ese es un error, porque en la iglesia la doctrina no se enseña por tradición. La doctrina en la iglesia no se enseña como ellos lo mencionan. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar
es que la enseñanza que predicaron los apóstoles en tiempo de Cristo y la enseñanza que actualmente predicaran los apóstoles, tanto predicó el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, como la que predica actualmente el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, no se llama tradición. En ningún momento de la historia se ha llamado tradición o ha estado compuesto de tradiciones. No. Lo que enseñó Jesucristo se llama evangelio y se llama doctrina, y fue revelada precisamente a los apóstoles. Entonces, ese es el primer punto a tratar. No se llama tradición, aunque en la Biblia católica aparezca en varios pasajes con ese nombre, no está correcto. No es el término adecuado, porque la tradición nos lleva precisamente a eso, a una sucesión de costumbres, de creencias, de hechos que se transmiten de generación en generación, y que no importa quién los haya establecido, quién los haya dicho, sencillamente van de padres a hijos, y así. Y ese precisamente es una de las razones principales por las cuales le preguntamos a un católico, por ejemplo, oye, ¿tú por qué te persinas? No, pues no sé. ¿Tú por qué haces esto? Bueno, pues no sé. Y los que llegan a contestar algo es que así me enseñaron mis padres. Es que la enseñanza que he recibido de esto, o es que así me han enseñado desde mis abuelos y que mis padres le enseñaron, y así. Entonces, esos términos, esa terminología que se maneja mucho dentro de la Iglesia Católica, entre nosotros no existe. Sabemos, y es donde por eso yo marcaba la diferencia, sí hay doctrina y sí tenemos enseñanza, pero no se llama tradición, mucho menos tradición apostólica. Lo que ellos enseñaron se llama y se conoce como el Evangelio y la doctrina de Cristo, o doctrina apostólica. Eso es lo que el término correcto, adecuado para esto. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ir viendo cómo es de que ellos recibieron esa enseñanza. Porque decimos, el nombre ya cambió, porque si vemos claramente, por citar solamente un texto de la Biblia, la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le menciona claramente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y empieza él todo el capítulo a hablar de la resurrección, pero dice el evangelio que os he predicado. Si hablamos de la carta al apóstol, del apóstol Pablo a los Gálatas, él menciona ahí claramente en el capítulo 1, versículo 11: además, hermanos, os declaro que el evangelio que les he predicado no lo aprendí de hombres, ni lo recibí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo dos cosas. Número uno, está confirmando que el nombre de la enseñanza apostólica se llama evangelio, que son las nuevas de salvación, y es doctrina apostólica. No se llama en ningún momento tradición. Le escribió a los Gálatas, le escribió a los Corintios, le escribió a los tesalonicenses también, que es también donde está la versión torcida ya en la Biblia católica, que les llama, donde dice: estad firmes en la enseñanza que habéis recibido. Y en la iglesia, en la Biblia católica dice en las tradiciones. Entonces marca mucho o sea, ese término cambia mucho el sentido de las palabras. Entonces desde ahí empezamos mal. Entonces, que quede claro con los textos que yo he mencionado. Y si ustedes pueden tomar una Biblia, van a encontrar que el nombre correcto era el evangelio, y es el evangelio de Cristo y doctrina apostólica. Entonces, partiendo de ahí, ese es el verdadero término. Lo demás, ya decimos, son costumbres, sí. Son, como mencionaba esta Dina, sin saber ellos de dónde provienen, costumbres, hechos, creencias que han venido a lo largo del tiempo enseñando. Y vamos a ir precisamente viendo el origen de ambas cosas. La Biblia conocemos que fue escrita por inspiración de Dios a los hombres que en diferentes tiempos la fueron escribiendo. Pero la pregunta que muchos hacen es, bueno, y cuando la Biblia se terminó de escribir, ¿qué pasó? Y es donde muchos evangélicos dicen, ¿cesó o se terminó la revelación? Ese es también otro punto a tratar, que a lo largo del programa o mañana también vamos a ir platicando. No muy ampliamente, porque el tema es pues demasiado amplio, pero queremos aclarar eso. Hay muchos que piensan que al terminar de escribirse la Biblia se acabó todo, ya no hay revelación de Dios, no puede haber, y nos limitamos solamente, exclusivamente a la Biblia. Otros no, otros decimos, otros tienen otras maneras de pensar, unos la descartan y aceptan otra forma de revelación. Pero ¿qué es en realidad
la verdad es lo que estamos platicando y es lo que vamos a seguir durante el tema. Entonces, para que se quede con nosotros y veamos, ok, la Iglesia Católica dice tener revelación, pero ¿cómo la obtiene? ¿De dónde la ha tenido? ¿Cómo es de ¿Cómo que, surge? cómo surgen los dogmas que a lo largo de la historia han ido enseñando? Si ellos dicen, porque el argumento que muchos toman, y lo voy a decir a manera de historia muy, muy rápidamente para que mis compañeros participen, es que ellos dicen, bueno, mira, conocemos y entendemos que los apóstoles murieron uno cada uno en el tiempo en que, pues así Dios estableció, ¿verdad? Se dice del apóstol Juan que fue el último y que murió, porque no hay una fecha exacta de su muerte, digo basada en la historia, que esté registrada que en tal año Dios lo recogió, pero se dice que a finales del siglo I, pudo haber sido en el año 90 o 90 y tantos, o en el año 100. Pero dicen ellos, bueno, cuando murió el apóstol Juan, que fue el último, ya había hombres, ministros de la iglesia, que habían recibido la doctrina directamente de ellos. O sea, dicen ellos, de viva voz. Ellos se encargaron de esa doctrina limpia, dicen ellos, ¿verdad? Que esa, no porque no sea limpia, pero digo yo entre comillas, dicen ellos, se la encargaron y se la pasaron a otras personas. Esas personas se llamaron, dicen ellos, los padres apostólicos. Y ellos siguieron predicando la misma doctrina que predicó el apóstol Pablo, Pedro y todos los demás. Y cuando se murieron los padres apostólicos, que fueron los que escucharon directamente de viva voz de ellos, al ya no haber esos padres apostólicos, porque por eso se les llama así, porque escucharon la doctrina de viva voz, ellos antes de morir se le enseñaron a otras personas la misma doctrina de los apóstoles. Y así sucesivamente. Es por eso que también le dan el término de tradición, porque la enseñanza que dicen ellos recibieron de los apóstoles la pasan a los padres apostólicos, de los padres apostólicos la pasan a las otras personas y esos a otros y a otros y a otros y a otros hasta nuestros días. Pero parece el teléfono descompuesto, porque van cambiándole y luego la otra persona la da y la transgiversa y luego pasa a la otra y la va transgiversando hasta que llegue el momento en que Bueno, ese es un punto muy ya importante, perdieron todo. pero dime tú, Dina, si en realidad fuera la doctrina de Cristo, ¿habría variaciones? No, no cambia. Por ejemplo, la doctrina que predica o predicó el apóstol Pablo es la misma que predica hoy el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín. Así es. ¿Y por qué en este caso no hay variaciones? Es que precisamente, mira, César, la revelación no va en contra del mandamiento, y la tradición sí. Se la acomodan a su forma Si, de si tiempo. empezamos y- a esclarecer lo que ya has dicho hasta ahorita, porque el tema es revelación y tradición. Entonces hay que comenzar por una, porque ambas son diametralmente diferentes, ¿verdad? La tradición entra cuando falta la revelación. Si tú te acuerdas, en las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo en su llegada dice que encontró al pueblo sentado en tinieblas, ¿verdad? De sombras y de muerte. ¿Por qué? Porque no había revelación y el punto del no haber revelación es porque no había un hombre de Dios que se la al cual se le revelaron. revelara. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el último de los profetas antes de Juan, ¿verdad? Que fue Malaquías. A partir de Malaquías hasta el profeta Juan fue un periodo de 400 años en el cual no hubo revelación. Entonces, a falta de revelación entra la tradición, y te voy a decir por qué entra la tradición. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega, lo primero que comenzó combatiendo fue precisamente la tradición, porque los que guiaban al pueblo de Israel en ese entonces lo guiaban de acuerdo a la tradición. Así Entonces hay que comenzar por discernir que la tradición es la falta de revelación, ¿verdad? Ese es un punto importante. En una iglesia, cuando en una iglesia habla de que se basa, o su enseñanza se basa de acuerdo a la tradición, como tú lo decías. Si le preguntamos, si vamos en niveles a un miembro católico del por qué o cuál se hacen aquellas cosas,
La mayoría de ellos no nos contesta, pero algún estudioso de la Iglesia Católica nos contesta de acuerdo a la tradición católica. ¿Por qué? Porque si le preguntamos que en la Biblia nos muestre la Trinidad, no nos la va a mostrar. Claro, ¿Por sí. qué? Porque no existe. ¿Por qué? Porque no fue una revelación de Dios. Mas, sin embargo, sí nos la pueden mostrar en la tradición, pero la tradición va en contra del mandamiento de Dios. Entonces, si nos vamos por el ABC, a todos aquellos que muestran un apego a la tradición no es un mandamiento. La tradición, como lo leemos en su significado, Definición. en su definición, es el conjunto de ideas. Desde ahí podemos partir, conjunto de ideas, usos o costumbres. No marca su propio significado que sea un conjunto de mandamientos, como lo fue la ley, sino que la tradición es un conjunto de ideas, usos o costumbres que se comunican, se transmiten o se mantienen de generación en generación. Mas, sin embargo, si nos vamos a la definición de revelación, es una manifestación, algo nuevo, algo que Dios tenía en su secreto, en lo oculto, y lo saca de lo oculto, lo saca de lo secreto y lo manifiesta. Pero para que pueda haber revelación, hay que empezar por enseñarles que debe de haber un hombre de Dios. Es por eso que en la Iglesia Católica el 99% de su palabra, de su doctrina, está basada en la tradición y no en la revelación. Así es, entonces, ¿qué tan importante es conocer estos términos para que no nos dejemos engañar? No nos dejemos confundir por estas personas que dicen, no, pues en mi iglesia hay revelación de Dios. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Porque la revelación es muy fácil de distinguir de lo que es la tradición. Pero si definimos conforme al diccionario, dice la revelación, la palabra revelación significa mostrar, dar a conocer, descubrir, manifestar, declarar y revelar algo oculto. Y algo oculto decimos a los hombres, porque para Dios, pues Dios es el que se encarga precisamente de eso, de dar testimonio. La revelación pues tiene diferentes propósitos que Dios utiliza, ¿verdad? Para dar a conocer su voluntad, enseñar su doctrina o lo que Dios así determine, ¿verdad? Y Dios, vemos claramente, si leemos el libro de Amós, al profeta, el capítulo 3, versículo 7, ahí habla claramente de que cuando Dios, y de la importancia que le da Dios a sus siervos, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué tan importante es tanto que exista la revelación de Dios, pero que exista también un destinatario? Claro. Que exista alguien quien la recibe y quien también la transmite, en este caso, al pueblo en el tiempo de la escritura y en ese tiempo a la iglesia. Entonces, eso es la revelación, porque decimos, hay la revelación de Dios y esta es exclusiva a sus enviados. Y pudiéramos nosotros mencionar varios pasajes de la escritura donde se menciona cómo Dios a lo largo de la historia ha revelado diferentes cosas a los hombres de Dios. Este es el ejemplo de Noé. ¿Quién sabía que iba a haber un diluvio? Nadie. El mismo Noé lo desconocía, pero llega el tiempo en que Dios le dice, ¿sabes qué? Va a suceder esto. Constrúyete el arca. ¿Qué fue eso? Una revelación de Dios. Con un propósito, con una finalidad, decimos en aquellos tiempos. A Daniel vemos como la escritura, a José, Dios les permitía la revelación de los sueños, que entendieran el significado de ellos. Son revelaciones de Dios y así a lo largo, decimos, del tiempo la revelación de Dios se ha manifestado conforme la necesidad de Dios o lo que Dios quiere transmitir. En ese tiempo, ¿verdad? La revelación de Dios se manifiesta a sus enviados dándoles a conocer también su voluntad. Y mencionábamos el ejemplo del apóstol Pablo, donde menciona claramente que la doctrina la recibió de parte de nuestro Señor por medio de la revelación. Ya que él no estuvo con el Señor, no pudo escucharla directamente de él como los demás apóstoles. Pero aquí donde entra lo que, o podemos mencionar lo que dice Dina, la doctrina que enseñaba el apóstol Pablo no era diferente
a lo que predicó el apóstol Pedro. Era la misma. Si el apóstol Pedro enseñaba, como vemos, que la mujer debería vestir honestamente, el apóstol Pablo siguió enseñando lo mismo. Y Es hasta el día de hoy. precisamente, mira, eso es lo que mencionaba, que la revelación, lo vuelvo a repetir, no va en contra del mandamiento. Mira, cuando el apóstol Pablo enseñó a la iglesia la forma de cómo tomar la Santa Cena, lo enseñó porque él lo recibió por revelación. ¿Y en qué nos damos cuenta de que la revelación no va en contra del mandamiento? En que tal y cual el Señor Jesucristo lo hizo, así lo hizo el apóstol Pablo. Que nos quede claro que la revelación no va en contra del mandamiento, de lo ya establecido por nuestro Dios. Es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? En palabras más sencillas. En cambio, la tradición enseña, por ejemplo, si nos vamos a la tradición de la Eucaristía, porque eso es lo que es, la tradición de la Eucaristía está completamente diferida a lo que es la Santa Cena en su esencia, empezando por el simbolismo que tiene y los elementos que se usan. La cambian por completo. El pan y el vino. Le está totalmente Distorsionada. sí, deformado y destruido. O sea, ni siquiera podremos decir está cambiado o está maquillado. La tradición enseña, ¿verdad?, que hoy en día se utiliza como una oblea, ¿verdad?, que es un material hecho de agua y de harina. No así el pan que se usa para la Santa Cena, que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo, el pan ácimo, y que fue después instituido por el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles a la iglesia contemporánea en aquellos tiempos. Entonces, estamos aquí en el punto de que la revelación no difiere del mandamiento. Los mandamientos de Dios, aun y aunque han sido revelados en diferentes épocas a diferentes siervos de Dios, siguen cumpliendo con lo mismo. Tanto es así que cuando los apóstoles oyen del apóstol Pablo, se dan las diestras de compañía. La misma doctrina. Porque hablaban la misma palabra. La misma revelación. Pero si ahorita el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, o cualquiera de los que ustedes conozcan, oyeran lo que predica Francisco, vamos a decir, o lo que predicó Juan Pablo II, o cualquiera de los papas, hubiera una diferencia diametral en cuanto a la doctrina, porque los papas están sentados como aquellos fariseos en la tradición. Yo quisiera mencionar un punto, también un ejemplo, pero primero quiero dar una cita primero. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mencionaba nuestro hermano también para apoyar ese punto de que la revelación no va en contra del mandamiento. Cuando va en contra, entonces no es revelación. Y quería yo mencionar uno de los detalles o de las tantas tradiciones que se puede apreciar en la Iglesia Católica. Pues el bautismo de los niños, abstenerse de los alimentos, el uso de la mitra, el gorro que usan los obispos, o hasta el gorro más pequeño que usan los sacerdotes para ministrar todo tipo de actos en su templo. Cuando nos habla la Escritura en 1 Corintios 11:4, y dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién lo está hablando? Lo está diciendo un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, que tenía revelación de nuestro Dios. Y él mismo dice en una de sus cartas más adelante, dice: si alguno, en la 1 Corintios 14:37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, cuando uno está en contra de lo establecido por nuestro Dios en sus apóstoles, o del mismo Señor Jesucristo dando en sus mandamientos, aquí pues tu hermano está poniendo un ejemplo acerca de la mitra, o de lo que ellos utilizan para cubrirse al efectuar sus misas o cualquier tipo de actividad, de oficio. Están yendo en contra
de lo establecido por nuestro Dios por medio de sus apóstoles. Entonces esto, lo que ellos están haciendo, ya no es revelación, ya es una tradición pues de ellos. Sí, es más fuerte la tradición. En ocasiones, cuando ya por siglos se ha practicado y de repente viene la revelación de nuestro Dios, porque mira, yo quiero dar un texto, aunque no sé si ya nos vayamos a ir al medio tiempo, pero antes de irnos, nada más en un minuto, nada más quiero, en lo que el apóstol Pablo escribía a los romanos, ¿verdad? En su último libro a los romanos, que es el capítulo 16, son 2 versículos, dice, el 25 y el 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y lo que quiero sintetizar es esto, que la revelación es para obedecer a la fe y la tradición va en contra del mandamiento, lo cual conlleva a desobedecer a lo que ya está instituido por nuestro Dios, como lo acaba de leer Ángel, y vamos a seguir con las tradiciones que se aplican dentro del clero católico romano. Así es. Bueno, pues ya están escuchando ustedes, el tema está muy interesante para que se queden con nosotros. Continuamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante que es la diferencia que existe, ¿verdad?, entre la tradición católica, que erróneamente ellos le llaman apostólica, y lo que es también la revelación que Dios da a sus enviados. Nos quedamos con una participación de Isaías que va a complementar su comentario anterior. Sí, nada más para corroborar en un texto lo que venimos diciendo en esta media hora, que la tradición va en contra del mandamiento, lo que no hace la revelación, porque aunque ha sido revelada en tiempos diferentes, aún en años, aún en siglos, nunca ha ido en contra del mandamiento. Y en Mateo 15, capítulo 15, versículo 6, el Señor Jesucristo lo dice. Yo solamente aquí en palabras textuales leo yo en lo que venimos hablando. Dice que la tradición siempre fue reprimida y combatida tanto por nuestro Señor como por los apóstoles, porque en ella se sentaban aquellos que llegaban al pueblo de Israel antes de la llegada del Mesías. Y leemos en lo que nos dice Mateo 15:6, hablando de una de las tradiciones que tenían en el pueblo de Israel, ya no de honrar a su padre o a su madre. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y si le seguimos en lo de la tradición que se enseña en la Iglesia Católica, ¿cuántos de nosotros le hemos preguntado a algunos de ellos que, hablando en las Escrituras, cómo ellos pueden calzar
el mandamiento de bautizar a los niños pequeños. ¿Cómo ellos pueden comprobar en las escrituras, como lo decía Ángel, el hecho de persinarse o de rezar o de venerar a las imágenes? En las escrituras no lo está, pero lo está en la tradición. Y el Señor Jesucristo dice que por la tradición, dice, han invalidado el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios, desde el principio, hablando en cuanto a las imágenes, es no te harás imagen. Pero en los templos católicos encontramos que en el siglo III fue donde se abrieron las puertas para tapizar las paredes de los templos católicos desde la entrada hasta su frente de imágenes, yendo con esto en contra del mandamiento. Porque son doctrinas hechas por hombres. Sí. Y como son fundamentadas por hombres, se la acomodan a su necesidad, a su tiempo, a su disposición. Porque vamos a ver el simple texto que ahorita acabas de mencionar, donde dice que ya no iban a honrar a sus padres ni a su madre, sabiendo que fue ese un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ellos, al contrario, cambian mencionando todos los que ustedes ya han mencionado, y todavía hay otra lista grande de tradiciones que tienen pues aquellas personas que no tienen la revelación de Dios. Ojalá aquellas personas que nos están escuchando, ustedes hagan una valoración, vean en qué es su doctrina, en su enseñanza que ustedes están llevando, si realmente está inspirada y revelada por Dios. Porque un hombre se las va a decir, pues ahorita como es tiempo de calor, póngase su falda corta, para orar, usted no traiga su chalina, y empiezan a hacerse de acuerdo a las comodidades de cada uno, sabiendo que la doctrina de Dios debemos de sujetarnos, tanto mujeres como hombres. Ojalá las personas, ustedes, abra aparte de su corazón, su mente, vea, analice realmente lo que usted está aprendiendo ahí, lo que usted está viendo. Hágase una pregunta: ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿Realmente porque conozco, o fue por una herencia que mi padre me dejó y dijo, tú de aquí vas a seguir y tus hijos los vas a enseñar? Bueno, no enseñar, a este mismo lugar. Y hay algunos lugares donde hasta los corren de sus hogares, porque ya no siguen las costumbres y las tradiciones. Y las tradiciones se empiezan a distorsionar. Lo que es el Día de los Muertos, que es una tradición católica, y ya en otros lugares ya la empiezan a cambiar. Que es una tradición católica que adoptó. Sí. Porque no se originó, sino ellos la adoptaron cuando entraban a las otras naciones. Solamente como dato, ellos dicen que la tradición complementa a la Biblia. Es decir, que para ellos, al decir esto, la Biblia está incompleta. Y es ahí donde meten ellos la tradición. ¿Quiere aportar, hermano Mike? Sí, en esto también fallan, ¿verdad? Porque la tradición, siendo tradición, quiero decir que viene de una idea de hombres, tiene su raíz en una idea de hombres. Revelación, al contrario, ¿verdad? Tiene su origen en Dios. Pero hay tradiciones que, digamos, por sí solo no son malas. La tradición que tuvo los judíos hace en el tiempo de Cristo era de lavar las manos antes de todas las comidas. Y pues no era malo, ¿verdad? Una cosa higiénica que hicieron con mucha devoción. Pero cuando ellos lo consideraban ya esa tradición como un mandamiento de Dios y juzgaban a la gente por no hacerlo, pues ya era mal, ¿verdad? Porque ya estaban juzgando a la gente por su tradición. Y esto hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha pasa, ¿verdad? En la Iglesia Católica que, por ejemplo, pues la Navidad ellos consideran, seguramente eso fue la fecha que Cristo nació. Pero esta tradición fue
tiene su origen en que había una tiempo de festivo en el Mediterráneo, cerca de Italia. Había un pueblo que celebraba, según ellos, el aniversario del nacimiento de su dios del sol, algo de idolatría. Pero para ganar este pueblo, seguramente la Iglesia Católica decía que adoptó la idea que Cristo nació en ese tiempo y que ellos podían también celebrar, pero ya no el nacimiento de esa diosa, sino el nacimiento del Hijo de Dios. Y desde allí empezó la costumbre de Navidad. Pero ahora, por ejemplo, si alguien no celebra la Navidad en el tiempo de ellos, pues ellos, pues qué persona tan, ¿verdad? Van a juzgar. Y en realidad, ¿qué base tienen? Están juzgando a alguien por su tradición de ellos. Fíjese, hermano Mike y compañeros, ¿verdad? Una de las metas que más ha anhelado la Iglesia Católica es poner al mismo nivel de las Sagradas Escrituras a la tradición. Es por eso que en el siglo XVI ellos ya la ponen como dogma. Ya incluso ustedes se han de acordar, porque siempre lo hemos mencionado, al final de cada dogma, de cada canon que ellos instituyen, ponen unas palabras que dice que cualquiera que no se apegue o no lo cumpla, el tal sea anatema. Bueno, pues en lo de la tradición hicieron lo mismo. Ya no es nada más una tradición verbal, sino ya es una tradición que está en el magisterio de la Iglesia y que está enseñada en el catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Yo aquí lo tengo conmigo en el catecismo número 106, 105, 107, y empieza a hablar de la tradición, e incluso dicen ellos que la palabra de ellos está encerrada en la tradición de la Iglesia. Es decir, que la palabra está dentro de la tradición. No es de que la tengan como algo complementario, como lo dicen ellos, ¿no? En realidad la palabra revelada de Dios, que es las Sagradas Escrituras, está dentro de la tradición, y a través de la tradición es como ellos enseñan la palabra de Dios. Es decir, conforme lo enseñaron los padres apostólicos, que fueron los que sucedieron a Lino, a Anacleto y todos los otros 4 que no tienen ni fecha de nacimiento, ni de difunción, ni de nada, porque tienen signos de interrogación en el dato histórico que registra de los primeros papas de la Iglesia Católica. Los primeros 15 no se sabe nada. Bueno, los primeros 4 al morir es cuando entran los padres apostólicos, que son los que supuestamente enseñaron la tradición. De ahí viene la tradición de los padres apostólicos. Cuando entran ellos, una de las primeras cosas que entraron haciendo es hacer la palabra escrita por los apóstoles, por los profetas a un lado, y entrar con la tradición. De hecho, una de las tradiciones más fuertes fue la de la cruz. Constantino, cuando dio la libertad de religión, lo digo entre comillas, cuando dio la libertad de religión, la cláusula era que cada templo tuviera una cruz en su parte de arriba. Si no tenía esa cruz, aquellos templos no podían oficiar. Entonces eso es una tradición que hasta el día de hoy la Iglesia Católica tiene como doctrina. Y esa doctrina de la cruz, en forma de tradición, ellos la convierten en doctrina no apegada a las Escrituras, sino apegada a la tradición. Entonces, otra vez, la tradición invalida el mandamiento, porque la cruz, de acuerdo a las Escrituras, es un símbolo de maldición y de muerte, no así para la Iglesia del Señor. Quería mencionar por último en mi comentario, pues otros 2 observaciones acerca de estas tradiciones. Dice en 1 de Timoteo capítulo 4, desde el verso 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí vemos claramente, pues, otros dos puntos que la iglesia mayoritaria también ha adoptado y también lo enseña como una tradición o como un dogma, el abstenerse de los alimentos, y en muchos de sus enseñadores el prohibirles casarse, siendo que nuestro Dios dice en las Escrituras que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, y cómo están estableciendo pues sus tradiciones, sus dogmas, que son en realidad mandamientos de hombres y que llegan, y dice la Escritura, que son doctrinas de demonios, así les llama la Escritura. Si yo me estoy dejando guiar por tradiciones, no me van a encaminar al reino de los cielos, o a servir a Dios, o a agradar a Dios en obediencia en su enseñanza. Si yo me estoy dejando guiar por tradiciones, me están encaminando, tristemente, me están alejando de Dios y me están encaminando a la condenación de mi alma. Y hay consecuencias, porque tan solo ese texto que estás mencionando, los prohíben casarse. Ahí están los sacerdotes y no se casan. ¿Y cuál es la consecuencia? La pederastía. Niños y niñas y Miles. mujeres abusados por los que les prohibieron tradición. casarse. Y es algo que las personas no entiendo, cómo no llegan a comprender. Ojalá que las personas que nos están escuchando, cuando antes de irse a dormir, pídanle a Dios, Dios mío, tú ábreme el entendimiento, ilumíname, porque realmente está abierto al mundo entero esto que está pasando. Y si ellos van en contra de la doctrina de Dios, estamos viendo ahorita la consecuencia de que están siguiendo doctrinas de demonios. Fíjese, hermana Dina, en lo que hablaba Ángel, en su versículo 2 dice que por la hipocresía de mentirosos habla un apóstol, el apóstol Pablo. Estas mismas palabras las refirió el Señor Jesucristo a aquellos que guardaban la tradición, porque en su versículo después del 15:6, que es el 7, les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. O sea, a aquellos que se sentaban en la tradición y que la practicaban, les llama hipócritas. Y el apóstol Pablo dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces, estamos cotejando aquí que aún los apóstoles, como el Señor Jesucristo, combatieron siempre la tradición. Nunca predicaron, evangelizaron de acuerdo a la tradición, sino que siempre fueron en contra de la misma e implantaban o implementaban el evangelio revelado por nuestro Dios a cada uno de ellos. En cuanto a la tradición, es tan fuerte, por ejemplo, cada año, allá en la Ciudad de México, se hace una representación de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una tradición, no enseñada en las Escrituras, porque para nosotros el recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un acto sublime, es un acto, es un memorial sagrado, pero que no lo recordamos haciendo una representación, sino guardando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, limpiándonos, purificándonos. Pero cuando nosotros vemos estas representaciones que por tradiciones se hace cada año en muchas partes del mundo, ¿verdad? Vemos lo que hay: alcohol, drogas, prostitución, hasta lavado de dinero en estas representaciones, porque lo que se persigue es precisamente lo material, lo carnal, a través de la tradición. ¿Quién de nosotros, volvemos a repetir, honraría el arma con que le fue quitada la vida a uno de sus seres queridos? Nadie. Mas sin embargo, en la tradición de la Iglesia Católica, cada año lo recuerdan tal y como nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado y muerto. Eso es una tradición que va en contra, ¿verdad? Aunque el Señor Jesucristo sí lo mencionó en forma de mandamiento, que
que aquel que recordara, ¿verdad?, su muerte, pero no que la representara, que hiciera una representación escénica dramática, sino recordar es guardarnos, ¿verdad?, limpiarnos, consagrarnos, santificarnos. Pero ¿qué hace la tradición? Hace una dramatización de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la tradición, volvemos a repetir, va en contra de la revelación, va en contra del mandamiento de nuestro Dios. Bueno, pues como ya estamos escuchando a mis compañeros, qué tan importante es que nosotros entendamos estas cosas para que no nos dejemos engañar. Cualquier cosa entonces que se oponga a lo que ya está establecido por nuestro Dios no puede ser revelación de Dios. Y decíamos, bueno, ¿cómo llegan ellos a esa revelación? Bueno, antes nosotros conocemos pues que lo han venido adoptando de diferentes formas, pero una de las más comunes y más actuales, y no digo porque sea apenas de este siglo, sino a lo largo ya de los últimos siglos, es que se definieron las cosas a través de unas reuniones llamadas concilios o sínodos con otro nombre, pero son más comunes llamados los concilios. Y a partir precisamente del siglo IV empezaron pues a reunirse los obispos de aquel entonces y empezaron a definir cosas completamente diferentes a lo que ya el pueblo de Dios sabía. Por ejemplo, decíamos nosotros, bueno, en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad. El pueblo de Israel nunca creyó de esa forma, la iglesia tampoco, pero ¿qué hacen ellos? Bueno, empiezan a definir que Dios es tres personas, cuando Dios desde un principio al pueblo de Israel por medio de Moisés le había dicho, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, desde el tiempo de Moisés, el pueblo sabía que Dios era uno. Pasó todo el tiempo de los profetas, llega hasta el tiempo de Cristo y Dios nuevamente manifiesta a la iglesia y al pueblo de Israel que todavía estaba viviendo y que estaba viendo esa transición, que Dios seguía siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? Algunos tiempo después empiezan a implementar eso en un concilio. Si ya Dios había manifestado su esencia y cómo es, ¿por qué luego volverse a juntar? Y no solamente que lo juntaron y lo definieron de inmediato, no. Tuvieron ahora sí como un tiempo de debate entre ellos mismos, que unos decían que sí, otros decían que no, otros apoyaban de una forma, otros decían que sí, otros, y cada quien tenía su punto de vista, hasta que al final de cuentas lo aprobaron unos, lo condenaron otros y definieron, bueno, entre ellos mismos. Estoy hablando de que había divisiones, había pleitos, había tantas cosas que al final de cuentas el que pudo más fue el que fue ahora sí que su definición la que quedó. No había papas en ese entonces todavía. No pueden decir que bueno, es que el papa es que le reveló, sino que entre ellos mismos se empezaron a discutir y al final de cuentas quedó, bueno, Dios es así. Posteriormente siguieron con los demás dogmas a lo largo de la historia, en concilios. Y así vemos cómo hasta el concilio de Trento, ya por el año 1500, y que un concilio que le duró más de 20 años empezaron a definir lo que supuestamente ya tenían, que eran los sacramentos, pero ahora lo empiezan a definir de una manera diferente, un poco diferente, y empiezan a decirlo ya de una manera más oficial cómo debería administrarse cada uno de ellos. Y bueno, y otra vez, cada papa de alguna manera vertía su manera, su postura, y así sucesivamente, hasta que llega también este otro papa que fue, pues, que modificó muchas de las doctrinas también y que definió otras, que fue Pío IX, el cual también define en el Concilio del Vaticano los dogmas pontificios. Y bueno, vemos cómo él empieza a definir el primado de Pedro, la sucesión pontificia, la infalibilidad. Y precisamente a ese dogma de la infalibilidad, pues ya le toman más, supuestamente más respeto a las declaraciones papales. Y bueno, nos hemos visto a lo largo de la historia como en todas esas definiciones ellos siempre han tenido en cuenta eso, juntarse. Y aunque aparentemente dicen, esto Dios me lo reveló a mí, vemos que se opone categóricamente a lo que Dios ha establecido, se opone a los mandamientos de Dios y se opone a todo. ¿Cómo puede llamarse entonces ese hecho o esa manera en que definen la revelación de Dios? No puede ser. Es algo ilógico que está pasando y
Tan solo el primer texto que nos leyeron, el de Colosenses 2:8, ese está súper claro, así como para que las personas mediten, las que nos están escuchando. Mirad que nadie nos engañe. No se deje engañar si nos está escuchando por esas huecas sutilezas, por aquellas filosofías que van según las tradiciones de los hombres. En aquellos antes eran unas tradiciones. Ahora, conforme va pasando el tiempo, empiezan a sacar más y más tradiciones. Como en un tiempo no aceptaban el aborto, en otros tiempos sí lo aceptan. Como en otro tiempo la pederastía estaba súper oculta y ahorita, aunque ya está dada a la luz pública, se hacen los que no ven. Son cosas que realmente nos están engañando a aquellos hombres que van en contra de la doctrina de Cristo. Nosotros los invitamos para que ustedes analicen y hagan un examen realmente de lo que ustedes tienen, de lo que realmente les rodea, de lo que realmente aprenden. Y algo bien sencillo, cuando ustedes van a sus reuniones, a la que sea, ¿realmente sienten la presencia de Dios? ¿Realmente sienten la bendición de Dios? Nosotros los invitamos que nos sigan escuchando, que nos sigan sintonizando y cualquier pregunta nos las pueden hacer llegar, ya sea a través de nuestros correos electrónicos en radionosotrosconversamos@hotmail.com o nosotros conversamos@yahoo.com. Hay un texto que yo nada más quiero dejar aquí para abordarlo el día de mañana, porque ya el tiempo se nos fue. Está en Marcos 7, pero nada más voy a sintetizar dos versículos, que es el 3. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, lo que mencionaba el compañero Mike. Y ellos le hacen la pregunta a nuestro Señor. Señor, dice, ¿por qué tus discípulos, hablando en el versículo 5, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces aquí ya dejamos, ¿verdad?, en claro que los que andaban de acuerdo a la tradición no eran ni los discípulos, ni era nuestro Señor Jesucristo, sino que a Él le preguntan, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, su respuesta fue tajante. Respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Y ya más adelante en el versículo 8 nos vuelve a mencionar, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y yo nada más quiero quedarme con esta palabra, os aferráis. La palabra aferrar es que después de haber entendido una cosa, no lo quiero dejar. Siguen de necios. Eso es aferrarme. El propósito de la palabra, ¿verdad?, que se aborda en estos programas es para que tú tomes la decisión. No te queremos nosotros inducir o presionar, no. A las Sagradas Escrituras nos estamos remitiendo y te remitimos a las mismas, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dijo a aquellos que se aferraban a la tradición, hipócritas, y les decía que se aferraban. La Iglesia Católica hasta el día de hoy, muchos de ellos saben que lo que enseñan son mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, pero hasta el día de hoy lo siguen haciendo, sabiendo que son doctrinas de hombres. No es así lo que queremos contigo que nos escuchas. No te aferres a lo que no se puede defender, sino, como decía la compañera Dina, pide la ayuda a Dios, ¿verdad? Dile que Él te abra tu corazón, tu mente, porque por adelante está la salvación de tu alma. Así es, bueno, pues ya escucharon, nos despedimos, solamente nos queda un momento para que nos despidamos. Les agradecemos su tiempo, su participación, los esperamos el día de mañana. Llámenos al teléfono en cabina que tenemos, área 714-602-8354, para que platique con nosotros y nos dé sus comentarios. Nos despedimos de ustedes, les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana. Dios sea que los bendiga y que cuente con nosotros para el día de mañana. Dios los Dios los bendiga. bendiga. Felicidades, César, otra vez. Dios. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.
Conversaciones inteligentes. Sí, está bien.